Bueno, vamos siguiendo, como hasta ahora hemos hecho, al estudiar la Eucaristía, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tal como nos invita a hacer nuestro emérito Papa Benedicto XVI. En el número 1382 dice el Catecismo: la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, no podemos separar el sacrificio, que ya habíamos visto en temas anteriores. La Eucaristía es la entrega plena, total, ese sacrificio de Cristo por amor a Dios Padre y por amor a nosotros, precisamente porque el Padre tanto nos ama que nos ha dado a su Hijo para que nos salve de esta forma. Pero nos dice el Catecismo que no podemos separar ese sacrificio de la cruz de Cristo de la comunión, del banquete eucarístico. Y continúa diciendo: la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Tomémosle el peso. Habíamos visto en el programa anterior que realmente Cristo está presente en la Eucaristía. No es un símbolo, ni es un signo, simplemente no, es una realidad objetiva. Cristo realmente está presente. Habíamos visto que Cristo está presente con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Pues comulgar es recibir a Cristo tal como está en el cielo. Pero fijémonos que recibimos a Cristo que se ofrece por nosotros. Hablando en términos humanos, no se trata de que yo recibo a Cristo o Cristo viene a mí, pues qué sé yo, pues como cuando estaba haciendo milagros o como cuando estaba predicando. Su actitud íntima era la misma, pero no, es que está presente con aquella actitud que tenía en la cruz. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, nos dice San Juan. Pues con esas disposiciones es que nosotros recibimos a Cristo cuando comulgamos. Por esto fijémonos que el altar representa al mismo tiempo el altar del sacrificio y la mesa del banquete eucarístico. Pero entonces tendríamos que planteárnoslo: ¿con qué disposiciones nos acercamos a comulgar? San Pablo nos invita a que, dado que vamos a recibir a Jesucristo con esa actitud de entrega total por amor a nosotros, examinemos en qué condiciones estamos nosotros que nos acercamos a comulgar. En la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, en el capítulo 11, este capítulo que ya hemos acudido a él varias veces porque nos habla precisamente de la Eucaristía, pues los versículos 27 al 29 nos dice: así pues, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Y es palabra de Dios. Luego San Pablo, ¿a qué nos invita? A que antes de acercarnos seamos conscientes de que no es una galleta lo que vamos a recibir, es a Cristo que se entrega por amor a nosotros. Por lo tanto, examínese, dice San Pablo, cada uno a sí mismo antes de acercarse a comulgar. Y el Catecismo, en el número 1385, nos dice: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Cristo, precisamente porque sabe nuestra debilidad, ha instituido este sacramento de la reconciliación para que nos
para ayudarnos a estar en las condiciones óptimas para poder acercarnos a Jesucristo en la comunión. Por lo tanto, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, ¿qué significa esto? Pensemos que con el pecado grave lo que le hemos dicho a Jesús es no. Con un pecado grave hemos roto nuestra amistad con Él. ¿Cómo podemos acercarnos a recibirle si no somos sus amigos? Si hemos roto la amistad con Él. Él sí que quiere seguir siendo nuestro amigo y quiere colmarnos de sus dones, pero por eso ha instituido el sacramento de la reconciliación. Y todavía nos invita el catecismo a que seamos conscientes, y fijémonos que esto igualmente lo hace la Iglesia. Si nos daremos cuenta, antes de la comunión, el sacerdote elevando la hostia nos presenta a Cristo y nosotros repetimos aquellas mismas palabras que dijo el centurión. Recordemos la escena, cuando le han pedido a Jesús que vaya a curar al criado del centurión, y este, que ve que Jesús se acerca a su casa, recordemos que se le acerca y le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra. Pues la Iglesia nos invita a que igualmente, con toda humildad y con fervor, con conciencia de lo que le estamos diciendo, le digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es muy importante que seamos conscientes de en qué estado estamos. Necesitamos reconciliarnos con Él. Pero además la Iglesia, y el Catecismo nos lo recuerda, nos indica otras cosas también para acercarnos de la debida forma a comulgar. Y nos dice que antes de acercarnos a comulgar debemos guardar el ayuno eucarístico. Fijémonos que esto se trata de una ley de la Iglesia. Lo que hemos dicho antes no, es ley de Dios. Pero el ayuno eucarístico es una ley de la Iglesia, pero fijémonos que Jesucristo dijo a los apóstoles, y por consiguiente también a la Iglesia de hoy, sucesor de aquel grupo apostólico: todo lo que atareis en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desatareis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, la Iglesia, como madre, debe cuidar, ayudar a que nosotros, sus fieles, los fieles de Cristo, vivamos de la mejor manera posible el Evangelio, vivamos de la mejor manera posible nuestra unión de amistad con Cristo. Y por esto tiene la potestad de parte de Jesucristo para que la Iglesia pueda ir dando las leyes más convenientes en cada momento para facilitarnos esa vida, en este caso esa recepción beneficiosa de la Eucaristía. Y por esto, en un momento dado, la Iglesia puede cambiar esta ley, y de hecho en unos años pasados pues la ha cambiado. Hoy día, ¿cuál es ese ayuno eucarístico que nos dice la Iglesia? 1 hora antes de comulgar. ¿Y qué sentido tiene? Pues fijémonos bien, el mismo sentido, el sentido de ayudarnos a tomar conciencia de lo que vamos a hacer, que no vayamos a la ligera, que por lo menos 1 hora antes nos lo planteemos. Yo quiero recibir a Jesús, pues he de prepararme. Y una manera de ayudarnos a tomar esa conciencia, como digo, es, pues 1 hora antes, mantener el ayuno eucarístico. No es un gran sacrificio, solamente es una llamada de atención. Es una gracia para ayudarnos a ser más conscientes a la hora de recibir a Jesucristo. Pero también la Iglesia, en el Catecismo, nos invita a que cuidemos la actitud corporal. Nos dice los gestos, el vestido. ¿Y a qué se refiere cuando dice la actitud corporal? Pues, ¿qué conducta tomamos cuando nos acercamos a Jesús? Sabemos que hoy día, por ejemplo, la Iglesia, en algunos sitios, pues autoriza a que se pueda recibir la comunión en la mano. Pero, ¿cómo nos acercamos a recibir la comunión en la mano? La podemos recibir en la boca, y ahí no hay problema, pero me voy a referir a las personas que reciben la comunión en la mano.
En cuanto al gesto que nos dice el catecismo, el de la actitud corporal, tengamos en cuenta que hoy día la Iglesia autoriza en según qué sitios, no en todos, pero en una gran mayoría sí, a recibir la comunión no solo en la boca, sino también en la mano. Pero es muy importante que cuando nos acercamos a comulgar, fijémonos cómo tomamos la Eucaristía en la mano. Porque hay quienes la toman como el que toma una galleta, sus dedos son unas pinzas. Eso no es una manera reverente. Las normas de la Iglesia para los que comulguen con la mano es también con ese gesto yo manifiesto mi actitud de reverencia y de respeto. Las normas son pues poner la mano izquierda como si fuese el trono donde yo voy a recibir al Señor y debajo pongo la mano derecha. Entonces, una vez que el sacerdote ha depositado en mi mano izquierda la Sagrada Comunión, yo con la derecha allí mismo la cojo y me la llevo a la boca. De esta forma yo estoy manifestando ese gesto de respeto, de reverencia. Y he de ser consciente de que el sacerdote me está diciendo el cuerpo de Cristo. Y yo le digo amén. Es decir, yo lo creo, es así. Estoy recibiendo a Cristo con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Y lo tomo con una actitud de respeto. Por eso también nos recomienda, como decía antes, pensemos qué vestido llevamos, qué actitud tenemos. Con todos estos gestos tenemos que manifestar, nos dice el catecismo, el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. No es verdad que en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, cuando se trata de momentos importantes, manifestamos que son importantes también con nuestros gestos e incluso con nuestra manera de vestir. Pues cuanto más se trata de recibir a Jesús. Por otra parte, nos recuerda el catecismo en el número 1389 que otra de las leyes de la Iglesia es que comulgar al menos una vez al año, evidentemente después de habernos reconciliado a través del sacramento de la penitencia, y oír misa todos los domingos y días festivos. Es el mínimo de necesidad de alimentarnos para mantener la vida, como veremos más adelante. Pero sin embargo la Iglesia lo que nos recomienda es que comulguemos con la mayor frecuencia posible, ojalá cada día. ¿Acaso no comemos nosotros cada día? Y no solamente cada día, más de una vez al día. Pues la Eucaristía, que es el alimento de nuestra alma, como vamos a ver, ¿cómo es que lo dejamos? Hay personas que lo dejan tan de tarde en tarde. Volvemos al Evangelio de San Juan en el capítulo 6, en el que, recordamos, Jesús nos habla por primera vez de la Eucaristía. En los números 54, los versículos 54 y 55 de este capítulo 6 nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Fijémonos ahora, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, no es algo que quiere recordar la comida y algo que quiere recordar la bebida. No, no. Es verdadera comida y verdadera bebida. Luego, ¿qué nos quiere decir con eso? Pensemos ¿para qué comemos nosotros? ¿Qué efectos produce la comida en nuestro cuerpo físico, en nuestro organismo? Si nosotros comemos es pues porque necesitamos recuperar fuerzas. El alimento es necesario para mantenernos sanos, para mantenernos fuertes, y el niño que está en proceso de crecimiento necesita el alimento para crecer. Bueno, pues tenemos, no olvidemos, podemos decir, una segunda naturaleza. Participamos de la naturaleza divina. En el bautismo se nos dio esa participación de la naturaleza divina. Somos realmente hijos de Dios. Entonces, esa vida sobrenatural también tiene que alimentarse. ¿Y cuál es el alimento de esa vida sobrenatural? Nos lo dice aquí Jesús.
su cuerpo y su sangre, de forma que si no comemos, pues no tenemos vida. Como un niño que no se alimenta, pues ese niño se muere, porque no recibe el alimento que necesita para mantener la vida y acrecentar esa vida y mantenerse sano. Luego, el mismo efecto que produce el alimento corporal a nuestro organismo, lo produce la Eucaristía a nuestra vida sobrenatural de hijos de Dios. Conserva, nos dice el Catecismo, acrecienta, renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo. Esta nueva vida necesita alimentarse y la comunión es ese alimento. Quien no se alimenta, como hemos dicho antes, pues cuando menos su salud es muy deficiente. Fijémonos bien, una persona mal alimentada es una persona que no tiene defensas y por lo tanto contrae cualquier enfermedad, cualquier epidemia que haya, cualquier virus que se le acerca, no tiene defensas. Pues en el orden sobrenatural necesitamos ese alimento precisamente para mantener la salud espiritual. En los versículos siguientes de este capítulo 6, los versículos 56 y 57 nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió mi Padre vivo y vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Fijemos que aquí tenemos otro punto muy importante del efecto de la Eucaristía. Nos dice que cuando comulgamos se produce en nosotros algo semejante a la relación que existe entre Cristo, entre Jesús, entre el Hijo de Dios y el Padre. Tienen una misma vida, hay una comunión total de vida. La comunión más perfecta que se puede dar es la comunión que se da dentro de la Santísima Trinidad entre las tres personas. Pues nos dice que de la misma manera, cuando comulgamos, entramos en comunión íntima con Cristo. Se acrecienta esa nuestra comunión con Cristo. Por lo tanto, si recibimos a Cristo en las debidas disposiciones y lo recibimos con frecuencia, el efecto lógico que se tiene que producir es que cada vez más podamos decir como San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, en mí se irá reproduciendo las mismas disposiciones que tiene Jesucristo. ¿Y cuál es esa consecuencia? Una consecuencia más de esa nuestra comunión con Cristo. Pues nos la dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios, ahora en el capítulo 10, los versículos 16 al 17. Nos dice San Pablo: el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿No es verdad que es eso que recibimos a Cristo? Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Es decir, si todos recibimos a Cristo, Cristo es uno, no son muchos Cristos. Luego, si todos recibimos al mismo Jesús, ahí nos encontramos todos. Es decir, como nos dice la Iglesia, nos dice el Catecismo, la Eucaristía hace a la Iglesia como comunión, como común unión. Por lo tanto, fijémonos que totalmente absurdo, contradictorio es que dos personas se acerquen a comulgar estando enemistadas. Pero ¿cómo puede ser eso? Yo me acerco a Cristo, me uno íntimamente a Cristo, mi hermano se acerca a Cristo y resulta que estamos los dos unidos a Cristo y nosotros dos no nos entendemos. Eso no puede darse, lo vemos que no puede darse. Además de que ¿le gustará eso a Jesús? Si nos ama íntimamente, profundamente,
a los dos. No puede ser, ¿eh? Recibimos al mismo Cristo y por lo tanto formamos, es más, que lo queramos o no, formamos un solo cuerpo. Se acrecienta esa unión que produjo nuestro bautismo, que recordemos, decía el San Pablo, que con el bautismo hemos quedado injertados en Cristo. Por lo tanto, todos estamos injertados en Cristo, todos formamos un solo cuerpo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo es que tantos comulgan, incluso con frecuencia, y no se nota crecimiento? Parece que están siempre iguales, con los mismos defectos, con las mismas actitudes. No hay avance en esa vida cristiana. Fijémonos que eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, me puede pasar a mí. Es decir, es un punto que tenemos que tenerlo en cuenta. Y si el sacramento de la Eucaristía sirve para crecer, para identificarnos cada vez más con Cristo y para crecer en la común unión entre nosotros, si eso no se produce, algo mal está funcionando. Fijémonos que es como si a un niño que se le da una comida sana, que está bien alimentado y que este niño no crece, que este niño está débil y coge todas las enfermedades, algo no funciona en el cuerpo de ese niño, porque no es normal. Pues, ¿dónde podemos fallar? ¿Dónde puede estar el fallo para que no se produzca ese crecimiento? Recordemos que nos dijo San Pablo, en el texto que leíamos antes, examínese cada uno antes de comulgar. ¿Dónde puede ser el fallo? Pues fijémonos, recordemos que quizá no hará falta leerlo, que cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, nos dice tanto San Mateo como San Lucas, que dijo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, es decir, a favor de vosotros. Y también nos dice la sangre derramada para el perdón de los pecados. Es decir, nos dice el Catecismo, repito una vez más, en el número 1393, dice, por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Es decir, si Cristo se entrega precisamente para quitar los pecados, porque es que los pecados es el obstáculo que impide que yo me esté unido, yo esté íntimamente unido con Él, si yo me acerco a comulgar, no digo ya con pecados graves, que sería, digámoslo así, un sacrilegio, sería pues una gran ofensa a Cristo, que estando en enemistad con Él yo me acerque a comulgar, pero incluso con pecados que no son graves, pero que yo los acepto y no le doy mayor importancia y no me arrepiento de ellos, porque como no son graves, no rompen mi amistad con Cristo. Pero esto no revela falta de amor, esto no revela falta de delicadeza, de querer realmente acercarme a Él. Entonces, si no hay en mí una actitud de conversión, de ir mejorando cada vez más, de ir eliminando de mí, dejando más bien, diríamos, que Cristo vaya eliminando en mí el pecado, pues yo no puedo avanzar, porque precisamente para que yo avance tiene que eliminarme el pecado. Yo tengo que vigilar que efectivamente, si yo quiero tener una auténtica amistad con Cristo, si yo realmente conozco a Cristo, soy consciente de hasta qué punto es delicado y tierno y auténtico el amor de Cristo hacia mí, yo tengo que corresponderle. Yo no puedo acercarme a Cristo solo recibiendo sus beneficios, sin tener delicadeza de agradarle cada vez más. Por lo tanto, fijemos que para que realmente la Eucaristía me ayude a crecer, tiene que haber en mí una actitud de voluntad sincera de crecer en unión con Él y por lo tanto de salir de toda actitud de pecado. Pero sobre todo es muy importante que nos fijemos cómo son nuestra actitud referente a la caridad con los demás, porque hemos visto uno del efecto fundamental de la Eucaristía es que al unirnos con Cristo nos une entre nosotros. Por lo tanto, si yo me acerco a comulgar con sentimientos y pensamientos consentidos de enemistad, de antipatía, de recelos
con mis hermanos, diríamos que yo me acerco a comulgar poniendo un obstáculo para que el sacramento produzca todo su efecto. Porque recordemos lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, lo repite varias veces, creo que no hará falta que lo lea. Recordemos que dice, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, la comunión con Cristo entraña compromiso con mis hermanos. Porque lo que haga mi hermano, se lo hago a Cristo. Si yo tengo antipatía, recelos, y no digamos si hay odio hacia un hermano, es a Cristo. Es a Cristo con el que tengo recelo, con el que tengo antipatía. Porque lo que le haga a mi hermano, se lo estoy haciendo a él. Luego esto está impidiendo que yo crezca. Que yo crezca realmente. Yo estoy poniendo un obstáculo para que ese alimento espiritual produzca en mí todo su efecto. Y San Juan, que conoce lógicamente nuestra debilidad, porque él tenía las mismas debilidades que nosotros, nos dice en la primera carta de San Juan, capítulo 3, el versículo 18, con esa ternura que tiene el apóstol San Juan. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obras y de verdad. Es muy fácil amar de palabras, pero si en nosotros vigilamos de tener una auténtica vida cristiana que se va a traducir necesariamente, si es auténtica vida cristiana, en amor de obras auténtico a mi hermano, el crecimiento ciertamente se va a producir. Pero si yo no tengo esa actitud de caridad, de intentar que cada vez más Cristo pueda manifestar su amor a través mío a los demás, porque es Jesús el que vive en mí, y se desea traducir en mi conducta, si yo procuro aceptar las gracias que me van a recibir, que voy a recibir de la Eucaristía en esa dirección, el crecimiento será seguro. Y por lo tanto, cada vez seremos más auténticos cristianos. Y eso tiene una consecuencia. Primero, tendremos mucha más paz. Tendremos mucho más gozo de sentirnos amados y sabernos amados y que correspondemos a ese amor de Dios. Pero al mismo tiempo, seremos un elemento importantísimo de nueva evangelización. Porque haremos de alguna manera visible a Jesús. Y nosotros tenemos este don de la Eucaristía, nos dice la Iglesia, nos recuerda el Catecismo, precisamente hasta que Cristo venga por segunda vez. La Eucaristía nos prepara ese momento del encuentro glorioso con Jesucristo, porque, y termino con esto, San Juan nos dice en este capítulo que ya hemos acudido tantas veces, el capítulo 6 de San Juan, nos dice en el versículo 54, que ya lo habíamos visto antes, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna, y fijémonos bien, y yo le resucitaré el último día. Es una garantía, la Eucaristía, la comunión recibida con la debida disposiciones, es una garantía de que efectivamente vamos a resucitar con un cuerpo glorioso como el de Jesús. Y por eso la esperanza cristiana de esos cielos nuevos y esa tierra nueva de la que nos habla más de una vez la Sagrada Biblia, en el Apocalipsis, San Pedro, ese cielo nuevo y esa tierra nueva lo preparamos ahora. Y un elemento fundamental en esa preparación es la Eucaristía. Por lo tanto, yo desde aquí quiero invitar a todos a prepararnos bien, a valorar bien lo que es ese regalo extraordinario que nos ha hecho Dios de la Eucaristía y a recibirlo con las óptimas disposiciones. Somos frágiles, es verdad, todos podemos fallar, pero pongamos de nuestra parte al máximo para que los fallos sean cada vez menos y menos importantes. Y cuando haya un fallo, el Señor es misericordioso. Ahí está el sacramento de la reconciliación, es decir, el sacramento de la penitencia, y por lo tanto el Señor vuelve a recogernos, a abrazarnos
como nos dice en la parábola del Hijo Pródigo. Ojalá que todos vivamos intensamente esta realidad.